Ayer se estrenó en la Argentina el documental Punto de No Retorno, el primer documental sobre cambio climático hecho en la Argentina, en varios lugares del país y también en los Estados Unidos. Hoy estamos festejando el Día del Medio Ambiente contándoles sobre este documental y por supuesto la idea y la cara visible de ese documental fue Sergio Federovisky, que está hoy conmigo. Hola Sergio, Gaby. ¿cómo estás? Una vez más con nosotros. Y antes de empezar a preguntarte, también queremos contar que la dirección del documental fue de Nicolás Capelli y de Diego Corsini. Ahora vos vas a estar contando algunos detalles. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué Punto de No Retorno? ¿Por qué lo llamaron así? ¿Y por qué un documental de cambio climático? Empiezo por la segunda. Decidimos hacer un documental primero porque queríamos, cuando pensamos en ese documental, yo todavía era el conductor de Ambiente y Medio, y la verdad es que habíamos pensado, incluso con Alberto Brufman, la posibilidad de dejar algo que fuera un poquito menos perecedero en cuanto al mensaje de lo que estábamos tratando de decir en materia de cambio climático y de la Argentina metida dentro del cambio climático, de lo que creemos que no se ha hablado tanto o no ha quedado tanto registrado al respecto. Y a partir de ahí empezamos a pensar el documental y surgieron las posibilidades concretas de hacerlo. Después nos agarró la pandemia y atrasó todo, pero al mismo tiempo le dio una vuelta de tuerca interesante porque dentro mismo del documental hay muchas referencias concretas a cómo la pandemia es parte inescindible de la crisis climática. Y finalmente el punto de no retorno es porque, tomando la excusa académica del punto de no retorno como aquel umbral tras el cual va a ser imposible volver a las condiciones normales anteriores, yo creo que el punto de no retorno ya lo hemos pasado hace rato. Esa era justo la pregunta que te iba a hacer. Es un título muy interesante para ponernos a pensar todos, primero, qué significa punto de no retorno y si hay un punto de retorno. Yo creo que no hay un punto de retorno y justamente la pandemia nos certifica que no hay un punto de retorno y que la pandemia como resultado de la crisis climática y de la crisis ambiental global que padecemos es precisamente el umbral que nos determina que no hay manera de volver hacia atrás. ¿Y por qué te parece a vos tan importante hacer un documental sobre un tema que es bastante abstracto? Nosotros estamos en el tema, lo conocemos, nos interesa comunicarlo, pero yo creo que para la gente todavía no ha calado, no es el problema que tenemos. ¿Por qué vos crees que es importante? Por dos motivos. Creo que hay que tratar de bajarlo a tierra y entender que aquello que parece que pasa en algún lado y de algún modo medio difícil de asir, en realidad está ocurriendo. Y lo segundo es que eso que está ocurriendo nos está afectando diariamente. Entonces la posibilidad de transmitir, por eso el epicentro es Argentina, no por una cuestión chauvinista, ni nacionalista, ni remotamente, sino porque queremos transmitir que estas cosas que nos están pasando todos los días y que las asumimos casi como la nueva normalidad, en realidad son resultado de algo. Y son resultado de una crisis climática, de un cambio climático, que el cambio climático, como muchas veces dijimos en Ambiente y Medio, no es algo que va a llegar un día y que dijimos, bueno, a partir de hoy cambió el clima. No, el cambio climático es un proceso en el cual estamos metidos. Y de hecho, la metáfora que nosotros utilizamos a lo largo del documental es la célebre y nunca comprobada metáfora de la rana. Esta idea de que si vos metés una rana en agua hirviendo, la rana, porque se quema, salta. En cambio, si pusieras una rana en agua fría y vas calentando progresivamente el agua, en algún momento la rana se muere, aunque previamente creyó que estaba acostumbrándose. Lo cierto es que nosotros somos la rana. Eso justo te iba a preguntar, ¿de verdad somos la rana? Sí, yo creo que somos la rana, pero somos una rana particular porque somos víctimas y culpables al mismo tiempo, somos quienes lo sufrimos, pero quienes lo provocamos. Si somos la rana que prende el fuego y se tira dentro del agua. Por eso, cuando digo somos la rana, me tomo la licencia de decir que es una generalización, pero claramente al interior de la sociedad hay que hacer esa estratificación. Pero cuando digo lo del suicidio colectivo, hay un libro que yo recomiendo siempre, que es un libro extraordinario, que se llama Colapso, de un norteamericano llamado Jared Diamond, que ganó el premio Pulitzer por ese libro, es un biólogo. Vayan anotando, esto es importante. Jared Diamond, Colapso. Es un libro
sumamente denso, así, en el que él, grande, mil y pico de páginas, en el que describe varias sociedades que sucumbieron a lo largo de la historia. Los mayas, los inuit, esquimales, los aborígenes de la isla de Pascua, etc. Y en cada una de esas sociedades llega a la conclusión de que la desaparición de esa sociedad fue resultado de haber puesto en crisis la relación con el medio, la relación con el ambiente. En cada uno de esos casos siempre fue lo ambiental lo que determinó el colapso posterior. Y la conclusión dramática a la que llega es que en la era de la globalización no va a desaparecer una de esas sociedades como los mayas o los inuit, no, sino todos. La sociedad globalizada. A propósito de esto, bueno, entrevistaste a varios científicos o investigadores argentinos de mucho renombre. Sí, claro. No los vamos a nombrar, esperemos que los vean y los reconozcan. Todos muy relacionados a la investigación sobre cambio climático. Todos. Una de ellas todos es... top, muchos de ellos integrantes además del equipo que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 Exactamente. como asesores científicos de Naciones Unidas. Una de ellas es Carolina Vera, que Así actualmente es la jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ella habla sobre, para salir adelante con esta situación, tenemos que repensar el término bienestar, que no debería estar atado al Producto Bruto Interno de un país, sino a cambiar las formas. ¿Qué opinas sobre eso? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que está emparentado con la definición del Papa en relación a la necesidad de volver a darle significado a la palabra progreso. Porque el progreso y el bienestar, tal como los entendimos durante el siglo XX, están asociados de manera casi exclusiva a lo material, al consumo y a la explotación de los recursos naturales. Y necesariamente tenemos que cambiar esa lógica porque indudablemente esos parámetros se han extinguido. No podemos pensar o seguir pensando el bienestar en cuanto a qué es lo que poseo, ni pensar el progreso en función de cuánta naturaleza destruyo. Eso tiene que ser modificado rápidamente. El punto, la dificultad, es cómo encontrar indicadores de nuevo bienestar o de nuevo progreso que materialicen ese cambio cultural y que verdaderamente nos permitan medir de alguna manera si estamos mejor o si estamos peor. Hoy, aquello que nos indica presuntamente que estamos mejor, en realidad lo que nos está indicando es que estamos peor. Otra frase interesante es la de Bernardo Klicksberg cuando te dice la naturaleza no se negocia, que no es de él, ¿no? Es una frase de un representante de las Naciones Unidas. Y es tal cual, no podemos negociar, bueno, lo estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Con la naturaleza no se negocia y quien dijo algo parecido hace 100 y pico de años fue Federico Engels, el socio intelectual de Marx, que dijo mucho cuidado con la naturaleza porque tiene la costumbre de que cada vez que la molestan tomarse revancha. Ahora te voy a llevar a alguno de los viajes. Estuviste Adelante. en Goddard. En la NASA en Washington, sí. Sí, es el Centro de Investigación Científica de la NASA en Washington. Bueno, una experiencia diferente, distinta. Contanos un poco sobre eso. Es alucinante porque, primero porque es verdaderamente choqueante ver la cantidad de materia gris, de investigadores, con un nivel de formación increíble, con una predisposición a la comunicación maravillosa. Ciertamente, se han tomado el trabajo de sentarse con nosotros. Nosotros éramos 4 muchachos que veníamos de Buenos Aires, ellos tenían que buscar en el mapa a ver de dónde veníamos. Y no confundirnos con Brasil, ¿no? Claro. Y sin embargo nos destinaron la mejor disposición, el mayor de los tiempos. Tuvimos más de media docena de entrevistas exclusivas con cada uno de ellos, etc. Imágenes increíbles, ¿eh? Imágenes increíbles, datos, pero lo que más me llamó la atención, que es algo que ellos repetían, muchos de ellos sistemáticamente, es el hecho de qué nivel de desperdicio de datos. La NASA tiene hoy, independientemente de la impronta que uno quiera otorgarle, creo que yo equivocadamente a la NASA, que Estados Unidos, que la carrera espacial, olvidémonos de eso. El solo hecho de recoger todo lo que brindan los satélites que hoy están girando alrededor de la Tierra y poder bajarlo y tenerlo como dato para actuar, para
para realizar políticas públicas, para conocer cómo está el suelo, cómo están los bosques, cómo está el aire. Todo eso, hay un nivel de desperdicio por parte del Estado, de los estados. Te iba a decir, ¿no se levanta, no se recoge todos esos datos? Muy poco, ¿Y por qué crees que pasa? No hablo solo de Argentina, digo en general. Me da la sensación de que hay una dificultad histórica de vinculación entre el aparato científico, la producción de conocimiento y los estados, que en definitiva están conducidos por personas que no tienen ese nivel de preparación y que quizás entienden que eso tiene un grado de abstracción que hasta podría ser complicado para poner muy en la alejados práctica. de la ciencia muchas veces, ¿no? Los que gobiernan. Demasiado muy. para mi gusto personal, ¿no? La constatación del cambio climático creo que confirma eso. Porque el cambio climático es algo que la ciencia viene advirtiendo y señalando con datos irrefutables desde hace más de 30 y pico de años. Y los estados, o los políticos, o como lo querramos, los líderes, dicen que lo entienden, pero no logran asimilarlo de tal modo de convertirlo en una cosa que cambie la realidad o que rompa la tendencia. Bueno, de la NASA nos fuimos a distintos lugares de Argentina. ¿Por qué Mendoza? ¿Por qué San Luis? Porque queríamos hablar de los glaciares, porque queríamos hablar de las sequías, porque queríamos hablar, por ejemplo, en el caso del norte, Salta, Jujuy, de las olas de calor. Es decir, queríamos transmitir con ejemplos relativamente cotidianos cómo aquellas cosas que nos parecen propias del clima, en verdad son fruto del cambio climático. Y que nosotros ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Lo estamos experimentando como país, digo, sin ¿no? ningún tipo de duda, las inundaciones, los incendios forestales. Si no entendemos que los incendios forestales, al margen de la mano del hombre, de la intencionalidad, son un resultado directo del cambio climático, las sequías, el hecho de que las sequías en la Argentina tengan cada vez mayor extensión temporal, eso es una de las consecuencias ya avisadas hace 20 años por los científicos del cambio climático. ¿Por qué hay que ver punto de no retorno? Porque estar informado es una obligación, porque cuando hablamos de que la sociedad tiene que adquirir conciencia, creo que son esas las herramientas a través de las cuales se puede brindar esa conciencia. Y segundo, porque lo hicimos nosotros. Ah, bueno, esa es la más importante. No, porque creo que es un esfuerzo. Yo no entiendo por qué en la Argentina no se han hecho más trabajos documentales, es decir, un poco por encima de lo periodístico convencional, para poder dejar algo más permanente en materia de la crisis climática local. Sinceramente no tengo una respuesta, pero creo que es útil. Y bueno, cuanto más haya, mejor todavía. Ojalá este sea el primero de varios. Por supuesto. Quiero aclarar una cosita interesante, Sí, señor. simplemente para pasar un aviso. Este documental, por supuesto, fue producido por la Fundación Ambiente y Medio. Va a ser posible visualizarlo en una plataforma de la Fundación Ambiente y Medio. Lo estrenó ayer Infobae y a partir de ingresar en Infobae uno va a poder llegar a la plataforma, pero yo quiero destacar esto porque Infobae se acercó a nosotros, Daniel Haddad particularmente, para ver cómo podía ayudar a multiplicar, Está bien, muy interesante. este mensaje, verdaderamente. Y yo quiero recordar que una de las cosas que me dijo al respecto, me dice, si no hago esto, mis hijas me matan. Está muy bien, porque también tiene que ver el futuro en los jóvenes, ¿no? Sin dudas. Y bueno, ahora está pasando un helicóptero, vamos a esperar unos segunditos, porque seguramente después nos van a decir que no tenemos buen sonido. El tema de los jóvenes, nosotros tenemos jóvenes en Ambiente y Medio y es el legado, ¿no? que vos dejaste. No es en mi caso particular, ¿no? Tampoco el mío, ya a esta altura. Pero creo que es el legado y por eso supongo que Daniel también debe estar tan interesado, ¿no? Es que yo creo que si uno, no es mi caso, lo aclaro antes de que me corrijas, si uno tiende a ser optimista, lo único que de lo que puede aferrarse claramente es de que los nuevos valores culturales del siglo XXI los portan chicos que entienden que lo ambiental es parte constitutiva ADN, ¿no? de ello, Claro. de su forma de pensar. Sí. A partir de eso yo creo sinceramente que es muy probable que cuando estos chicos sean dentro de 15, 20 o 30 años quienes tomen decisiones, lo van a hacer a partir de otros valores y por lo tanto no van a concebir
progreso agarrar una montaña y partirla en 8 pedazos, o una represa y cortar un río en 4. Para ellos no va a ser progreso, entonces muy probablemente tomen una decisión mucho más amigable con el Sergio, para ambiente. ellos sí la naturaleza no se va a negociar seguramente. Sin ningún tipo de dudas. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Una Gaby. pena no poder abrazarnos, pero nosotros Muchas seguimos con gracias. más Ambiente y Medio. ¿Podemos Gracias, sacar el Sergio. barbijo? Ahora te puedes sacar el barbijo. Nosotros Muchas seguimos gracias. con más Ambiente y Medio y vamos a estar también con los directores Nicolás Capelli y Diego Corsini. Y también con alguien que fue protagonista de alguna manera de este documental. Así que no se vayan, ya seguimos con más Ambiente y Medio.